En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Para el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas también yo debo traer y las oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Bendita es su palabra. Amados, cada uno de nosotros todavía a estos momentos está escuchando una voz. Algunos de ustedes llegaron hoy aquí con voces que están compitiendo en sus mentes. Voces de éxito, voces de miedo, de culpa, de ansiedad o de deseo. La verdadera pregunta no es si sigues una voz, sino de quién es esa voz. Juan 10 nos ofrece a nosotros simplemente otra voz en medio de la multitud. Él afirma ser el pastor cuya voz está en medio de toda esta multitud, pero él afirma ser el pastor cuya voz da vida. Él reúne a los dispersos y otorga seguridad eterna. La pregunta es ineludible. Cuando Él habla, ¿lo seguirás? Jesús, el buen pastor, revela su corazón al entregar su vida por sus ovejas, llamarlas por nombre y asegurarles la vida eterna para que escuchemos su voz y lo sigamos. Juan 10, vamos a ver tres marcas del buen pastor que nos impulsan a confiar en Él. Él conoce a sus ovejas personalmente, entrega su vida sacrificialmente y reúne su rebaño con seguridad. Veamos el primer punto.
es la relación del pastor con sus ovejas. La relación del pastor con sus ovejas. Y son del verso 1 al 6. Imaginemos esto, un redil en la noche. Hay una pared de piedra, una puerta abierta y un guardián sentado allí vigilando. Dentro de esta redil hay una mezcla de rebaño, todos apiñados juntos. La noche es tranquila, pero el peligro está acechando. Están los lobos merodeando, los ladrones están trepando las murallas y asaltantes se deslizan adentro. Las ovejas son vulnerables, totalmente indefensas, incapaces de protegerse a sí mismas. No tienen dientes afilados, no tienen garras. Sin embargo, aún no teniendo ni tan siquiera la velocidad para poder escapar el peligro, su única esperanza es el pastor. Y entonces llega el amanecer, el pastor se acerca y no entra a escondidas. Él no trepa a la pared, él entra por la puerta y el guardián lo reconoce. Pero aquí es donde viene la maravilla de todo esto. Las ovejas también lo reconocen. Ellas conocen su voz. Él no tiene que golpearlas. Él no tiene que forzarlas para que lo sigan. Él simplemente las llama y ellas vienen. De hecho, las llama a cada una por su nombre. Así se describe Jesús, su relación con su pueblo. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Otros, que son ladrones, salteadores, falsos pastores, entran solo para dañar. Pero Él viene de manera legítima, con autoridad, con amor, y sus ovejas lo conocen. Ustedes pueden ver la ternura de esta imagen. Jesús no es un gobernante distante gritando órdenes desde el cielo. Él es el pastor que entra en el redil, mira, te llama y te llama por nombre. Él no está diciendo, hey, oye tú, sí, ese mismo, o número 237, no, tú número 445, no. Él te llama por tu nombre. Te conoce en tu debilidad, te conoce en tus miedos, te conoce en tus pecados. Él sabe en dónde estás extraviado y aún así Él te llama. Eso es asombroso, porque en un mundo donde estamos llenos de ruido, con tantas voces tirando, alando de tu corazón, la voz de la cultura, la voz de la vergüenza, la voz del miedo, la voz de los falsos salvadores que prometen vida pero solo traen muerte, Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz. Su voz es distinta, su llamado es personal, su palabra despierta vida en el alma. Y sus ovejas lo siguen. No porque las ovejas son brillantes. Hay una nota al alcance. Las ovejas es uno de los animales más tontos que hay. Y nosotros somos llamados ovejas. No es porque seamos disciplinados, sino porque hemos sido conocidos y somos llamados. Pero ¿cómo nosotros escuchamos la voz de Jesús en el día de hoy? Nosotros lo escuchamos principalmente a través de su palabra. Porque las escrituras son el mismo hablar del pastor. Cuando tú abres tu Biblia, no estás tratando con un papel con tinta. Estás encontrando con la voz viva de Cristo.
Y sin embargo, es el Espíritu Santo quien hace que esa palabra cobre vida en cada uno de ustedes. Él mueve nuestros corazones, nos convence de pecado, nos consuela con gracia y nos muestra la gloria de Jesús. Paul Tripp, un escritor, nos recuerda que la palabra de Dios nunca fue destinada a ser un fin en sí misma, sino un medio por el cual nuestros corazones son transformados al encontrarnos con el Dios de la palabra. El Espíritu en ocasiones puede poner una verdad en tu corazón en momentos donde estás orando, estás adorando, o traerte una convicción por medio de visiones, sueños, etc. Pero Él nunca va a contradecir la Escritura. Siempre nos va a llevar de regreso a su palabra porque Él fue quien la inspiró para nosotros confirmar la voz de nuestro pastor. Así que cuando te sientas un impulso interno en tu corazón, cuando percibas, tal vez tienes una convicción o un consuelo, ponlo siempre a prueba con la palabra de Dios. Los susurros del Espíritu nunca están desligados a la palabra del pastor. Porque Jesús quiere que sus ovejas no tan solo lo reconozcan, sino que su voz sea clara, no en confusión. Esto significa que la manera más segura y confiable de nosotros poder escucharlo es sumergiéndote en las Escrituras, pidiéndole al Espíritu que abunde y llene tu corazón y abra tus oídos. Esto es algo que está resonando en el fondo de Ezequiel capítulo 34. Dios, con voz de trueno contra los líderes de Israel que devoraban a las ovejas en vez de alimentarlas, se vestían con lana, sacrificaban a las gordas y abandonaban a los débiles. Y Dios les dice a ellos: yo rescataré mis ovejas. Yo mismo las apacentaré. Pondré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David. Esa promesa se cumple en Cristo Jesús. Él es tanto Yahweh viniendo a pastorear a su pueblo como el hijo mayor de David que reina con justicia. Amados, sin embargo, el apóstol Juan nos dice que los oponentes de Jesús simplemente no parecían entender del todo lo que él decía. ¿Cómo lo iban a poder hacer si ellos no eran de sus ovejas? Y aun cuando empezaban a ellos a comenzar a entender, a tener un entendimiento limitado, a menudo ellos eran movidos a rechazarlo por completo. Así que el comentario de Juan aquí sirve tanto como un recordatorio de la incomprensión sobre el Evangelio, como también un puente hacia lo que se va a explicar más adelante profundamente, para que haya un entendimiento más claro. Amada iglesia, yo espero que ustedes vean lo que significa esto. La relación entre Jesús y su pueblo no es una relación frágil ni accidental. Está arraigada en el pacto eterno de paz con Dios. Tú eres suyo antes de que tú lo conocieras. Cuando Él te llamó, tu corazón saltó porque sus ovejas inevitablemente lo siguen. No es que fueras más inteligente. Lamento decirte eso. No es que eras más inteligente. Yo tampoco era más inteligente. No era que yo era más sagaz. No es que tú eras más sagaz. Éramos igual que todo el otro rebaño. Pero su gracia abrió nuestros oídos para nosotros poder oír su voz. Y ahora, ¿a qué voz
tú estás escuchando el día de hoy. Porque las ovejas siguen la voz en la que ellos confían. Si tú afinas tu oído a los ladrones, los fariseos de nuestro tiempo, los gurús de la cultura, los falsos pastores, ellos van a trepar por el muro, robarán tu gozo y matarán tu fe y van a destruir tu alma. Pero si tú afinas tu oído a la voz de Cristo, encontrarás seguridad, dirección y vida. Él te conoce, Él te llama a ti por nombre, Él te guía hacia afuera. La vida cristiana no se trata en lo fundamental de resolver las cosas por tu propia cuenta, ni de vagar hasta que puedas tropezar con el pasto. No, se trata de aprender día tras día y confiar en la voz del pastor que va delante de ti. Y aquí la maravilla de la gracia. Jesús no es un pastor porque se queda atrás gritando. ¡Hey, esfuérzate más, sigue hacia adelante! No nos retrases. No, Él es el pastor que va delante de ti, dando cada paso antes de que tú lo des. Atravesando cada valle, enfrentando cada lobo y llamándote a caminar donde Él ya ha caminado. Él es el guía y Él es el guía y tú lo sigues. Esa es la relación que Él tiene contigo. Íntima, protectora, personal y segura. Así que cuando las voces se vuelven fuertes, porque van a venir fuertes voces, sublimes y sutiles, cuando los ladrones trepen por el muro, cuando tu propio corazón te tiente a extraviarte, recuerda esto. Sus ovejas conocen su voz y Él las llama por su nombre. Las ovejas conocen la voz de su pastor y como Jesús mismo conoce a los suyos íntimamente, ¿acaso eso no debe de proveer consuelo a nosotros? Que el Hijo de Dios no está distante, no está desconectado. Él conoce a sus ovejas por nombre y aún así, Él no se detiene allí. Si conocer a sus ovejas fuera la historia solamente, aún así sería una historia maravillosa. Pero Jesús despliega algo aún más asombroso. Él no solo conoce a sus ovejas, sino que provee para ellas. Las protege y asegura su vida. En otras palabras, su cuidado no es abstracto, es concreto, es firme y es fuerte. Su amor no es solo un sentimiento, es seguridad. Y su voz no solo llama, también guía hacia la vida. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el cuidado del pastor por sus ovejas. El cuidado del pastor por sus ovejas. Versos 7 al 10. Jesús ahora cambia la imagen. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. En la primera imagen, Él era el pastor. Pero aquí dice, yo soy la puerta. ¿Por qué? Porque el pastor no solo es el guía, sino también aquel que es en sí mismo la única entrada a la vida. En esos días los pastores a menudo, ellos se tenían que acostar de noche en la misma entrada del redil. No había puerta de madera, no tendría bisagras para poder sostenerla. El mismo pastor se convertía en la puerta. Esto era una imagen bien familiar para aquellos judíos que estaban escuchando. Su cuerpo se convertía en la barrera entre el peligro y la seguridad. Los lobos, ladrones, depredadores todos tenían que pasar por encima de él para poder llegar a las ovejas. Él era la puerta.
Ninguna oveja podía salir excepto a través de él tampoco. Y ningún enemigo podía entrar sino por encima de su propio cuerpo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Amados, yo espero que ustedes puedan escuchar esta afirmación con tanta ternura. El mundo te está diciendo que la vida se encuentra en la libertad sin límites, en seguir cada deseo, en mantener todas las puertas abiertas. Pero Jesús te está diciendo a ti, la vida se encuentra en mí y solo en mí. Esta es una afirmación exclusiva. No hay otra manera de poder entrar. Él no es una puerta que entre muchas. Él es la puerta. La única entrada a la salvación, la única entrada a la seguridad, la única entrada a la satisfacción. Y nota lo diferente que es su cuidado comparado con los falsos pastores, los ladrones y aquellos que son salteadores. Ellos vienen a robar, matar y destruir. Explotan las ovejas, hacen devastación con ellas. Ellos piensan en los falsos mesías de la historia. Aquí Jesús está hablando de los falsos mesías en la historia de Israel, que prometían libertad pero llevaban al pueblo a la esclavitud. O piensan en los supuestos salvadores políticos y culturales de hoy día que nosotros tenemos en nuestros tiempos. Ideologías que prometen a nosotros una esperanza. Líderes que prometen una esperanza aparte de Dios. Placeres que prometen la plenitud, pero siempre exigen que nosotros demos más. Eso lo que hace es robar, matar nuestra alma y destruirnos. Ahí es cuando Jesús está diciendo, todos los que vinieron antes de mí. No refiriéndose a los santos y profetas del Antiguo Testamento, sino a quienes falsamente afirmaban conocer la verdad, pero se apartaban y apartaban ellos mismos y al pueblo de Dios. Esto incluye a los religiosos judíos que estaban en el tiempo de Jesús, que le daban prioridad a sus propias reglas y reputación por encima del bienestar espiritual del pueblo, demostrando claramente un mayor compromiso con su sistema que con la palabra de Dios. Amados, ellos establecieron sus propios caminos de salvación y se nombraron a sí mismos como guardianes. Y Jesús enfatizó que cualquiera otra supuesta puerta a la salvación no es genuina, es falsa. Aunque los falsos maestros, líderes y mesías puedan atraer seguidores, las verdaderas ovejas de Dios no solo la escuchan, porque ninguno de ellos posee la voz auténtica del pastor, resaltando la distinción crítica entre la comunicación divina y la comunicación engañosa. ¿Acaso eso no debe ser esperanzador para nosotros? Pero Jesús nos dice a nosotros, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No una mera supervivencia, no una simple existencia, sino vida y vida en abundancia. Vida desbordante, vida en su plenitud, como ovejas en verdes pastos, seguras de los depredadores, protegidas bajo la mirada de su propio pastor, floreciendo bajo su cuidado. Eso es lo que Él ofrece a los que entran por Él. Iglesia, dejemos que esto nos reforme a nosotros. ¿Cómo ves tu vida bajo el cuidado de Cristo? Las restricciones de sus mandamientos que nosotros podemos ver como restricciones no son cadenas, sino protección. Los límites que Él pone no son cercados que te roban el gozo, sino puertas que abren a la verdadera vida. Cuando Él dice, vengan por mí,
no está reduciendo tus opciones. Te está librando de la destrucción y conduciéndote a una vida que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Y tal vez ahora mismo estés tentado a creer o estés tentada a creer a que hay más vida fuera de Él. Tal vez no con tus palabras, pero con tus acciones. Encuentras más gozo en el pecado, más libertad en rechazar su voz. Escuchas a Jesús diciéndote: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amados, no crean en las mentiras de esos ladrones. Confíen en el cuidado del pastor. Así que examina todo mensaje a la luz de la palabra de Dios. Aunque los falsos maestros y líderes y mesías puedan atraer a seguidores, las verdaderas ovejas de Dios no lo escuchan, porque ninguno de ellos posee la voz auténtica del pastor, resaltando la distinción crítica entre la comunicación divina y la engañosa. Las voces falsas son persuasivas. Amados, podemos ser persuadidos fácilmente porque apelan a lo que nosotros queremos. Comodidad sin sacrificio, espiritualidad sin sumisión, promesas sin arrepentimiento. Pero la voz del pastor nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirlo. Si una enseñanza hace a Jesús opcional, hace al pecado tolerable o hace la santidad innecesaria, esa no es la voz del pastor. Los de Berea en Hechos capítulo 17 fueron elogiados porque ellos examinaban todo a la luz de las Escrituras. Esa misma vigilancia debe de ser crítica para nosotros en el día de hoy. También tengamos cuidado con, como llama Paul Tripp, a nuestros mesías funcionales. A menudo nosotros podemos convertir las cosas buenas en cosas últimas. Nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestro matrimonio, el éxito e incluso el ministerio. Y las tratamos como si esas cosas nos pudieran salvar a nosotros, como si esa fuese nuestra esperanza para nosotros poder ser librados de la angustia o del dolor o del sufrimiento. Esos son mesías funcionales. Siempre van a decepcionarnos. No pueden protegerte, no pueden limpiarte y no pueden darte vida. Solo el verdadero pastor puede hacer esto. Así que, cuando caigamos, si ustedes están en esos mesías funcionales, confesemos dónde estamos escuchando esas voces falsas y volvamos a aquel cuya voz trae vida y paz. Pero amado, yo quiero animarte con esto. Toma consuelo en esta verdad. Las ovejas oyen su voz. Aunque haya todo este ruido, toda esta distorsión y algunas veces podamos ser persuadidos a caer, la realidad de los falsos maestros no debería hacernos a nosotros vivir con miedo, sino con confianza. Porque Jesús nos dice a nosotros: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El poder de la voz del pastor es mayor que la atracción de las voces falsas. Si eres suyo, si tú le perteneces, Él te va a guardar. Eso debería a nosotros movernos a nosotros a la humildad. Porque no descubriremos la verdad por nosotros mismos, sino debería a nosotros darnos esa seguridad porque su mano sobre nosotros es más fuerte que el engaño del enemigo. ¡Wow! Si Jesús es la puerta por el cual nosotros entramos a la vida, entonces surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿hasta dónde llega su cuidado? ¿Hasta qué punto este pastor
asegura la vida de sus ovejas? La respuesta no podría ser más impresionante. Su cuidado no está solo en proveer protección y pasto, está en entregar su propia vida. La puerta se convierte en la cruz. El pastor se convierte en el cordero, lo que nos lleva a nuestro tercer punto. El corazón del pastor por sus ovejas. El corazón del pastor por sus ovejas. Versos 11 al 21. Aquí el corazón de Cristo es revelado. Este no es un asalariado que huye cuando se acerca del peligro. El asalariado puede parecer comprometido por un tiempo. Puede caminar con las ovejas, alimentar las ovejas, incluso llamarlas. Pero cuando aparece el lobo, su verdadero corazón queda expuesto. Ama más su propia seguridad que a sus ovejas. Las abandona y el rebaño se dispersa, siendo destrozado por completo. Pero el buen pastor es diferente. Su corazón está ligado, completamente unido a sus ovejas. Su seguridad es su prioridad, aún por encima de su propia vida. No las abandona, no retrocede, no se coloca, sino que se coloca entre las ovejas y el lobo y hace lo que ningún otro pastor común haría jamás. Él entrega su vida por sus ovejas. Amados, esto es el evangelio. El asalariado representa toda falsa esperanza en la que nosotros hemos confiado. Nosotros pensamos que el ir a la iglesia nos salva. La vida moral nos salva. Nuestras carreras, nuestros trabajos nos salvan. Nuestras relaciones, incluso que nosotros mismos nos podemos salvar. Pero todas prometen seguridad, pero nos abandonan cuando el pecado, la muerte y el juicio se acercan. No pueden resistir al lobo. Pueden parecer fuertes por un tiempo, pero en el día de la crisis huyen y quedamos solos. Solo Cristo, el buen pastor, entra en el peligro por nosotros. Él enfrentó al lobo violento del pecado y la justa ira de Dios. Se dejó despedazar en la cruz para que sus ovejas fueran reunidas, guardadas y aseguradas para siempre. Su muerte no fue un accidente trágico, sino un sacrificio voluntario. Yo doy mi vida por las ovejas. Y ahora, una pausa en esto y deja que esto penetre a tu corazón. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, aquel con toda la autoridad en el cielo y en la tierra, este pastor mira a ovejas débiles, errantes, fácilmente atemorizadas como nosotros y te dice, mi vida la doy por la tuya. Este no es un pastor que usa sus ovejas para su propio beneficio. Oh, qué hermoso. Este es un pastor que se entrega para su salvación. Este es el evangelio vestido de pastor. Nota también el énfasis que hay en los versos 17 al 18. Jesús entrega su vida voluntariamente. Nadie se la quita. Los soldados romanos no se la quitaron. Los líderes religiosos no se la quitaron. Los clavos no se la quitaron. Jesús entregó por su propia voluntad. ¿Y por qué? Porque este es el corazón de Dios por su pueblo. No fue forzado el sacrificio, lo entregó para poder volver a tomarla por completo. Para que sus ovejas no solo fueran libradas de la muerte, sino llevadas a la vida eterna en Él. Y este es el corazón que no está limitado a un solo rebaño, amados, y no a un solo lugar. El versículo 16 debería de nosotros llenarnos de mucho regocijo. Porque si ustedes son como yo no soy judío.
Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traer y oirán mi voz. Oh, amados, esos somos nosotros. Somos los gentiles, somos las naciones, familias de cada rincón de la tierra, reunidas en un solo rebaño, teniendo un solo pastor. Por eso nosotros tenemos la urgencia de enviar misioneros. Por eso nosotros vemos que el evangelio no puede ser contenido solamente en Jerusalén, en Judea, ni tan siquiera aquí en Tampa. Tiene que ser un evangelio global a todas las naciones. El corazón del pastor es un corazón global por todas las naciones. Su rebaño es uno solamente, porque su corazón no descansará hasta que cada oveja que el Padre le ha dado sea reunida en él. Amados, pero no todos responden de la misma manera. Los versículos 19 al 21 nos recuerdan que la voz del pastor también divide. Algunos dijeron, tiene un demonio. Otros dijeron, estas no son las palabras de un endemoniado. Lo mismo sucede en el día de hoy. Las palabras de Jesús todavía nos obligan a nosotros a tener que tomar una decisión. Oír su voz es seguirlo como el pastor o rechazarlo como un fraude. La neutralidad es imposible ante esta verdad expuesta. Iglesia, quiero animarte con 3 puntos. Identifica a tus falsos pastores. Esos mesías funcionales que yo había mencionado anteriormente, que ha estado buscando para tener paz, seguridad o significado. Cada uno de ellos eventualmente te va a abandonar. Solo Cristo, el buen pastor, es el que permanece. Identifica esos falsos pastores. También descansa en la obra terminada del pastor, porque Él dio su vida. Ya no necesitas temer al pecado, a la muerte ni al juicio. Estás eternamente seguro en su cuidado. Y sigue el modelo de amor sacrificial del pastor. Si el buen pastor dio su vida por sus ovejas, entonces el verdadero discipulado nos llama a nosotros a entregar nuestra propia comodidad y preferencias por el bien de otros. Este es el amor moldeado por la cruz. Pero también quiero hablarle a mis amigos no cristianos que están aquí en el día de hoy. Amigo, amiga, reconoce el vacío de los falsos pastores. Cualquier cosa en la que estás confiando aparte de Cristo no puede salvarte. Cuando llegue el día de la muerte y del juicio, te dejará abandonada, abandonado, solo y sola. Escucha la voz del buen pastor. Jesús te está llamando por medio de su palabra. Te está diciendo, sígueme. Su invitación no es a una religión, sino a vida. Rechazarlo es permanecer disperso o dispersa, vulnerable o perdido o perdida. Pero venir a Él es ser reunido a su rebaño, perdonado de tus pecados y asegurado para siempre por su muerte y resurrección. En la cruz, Él entregó su vida en tu lugar, llevando el juicio que tú merecías para que pudieras ser reconciliado con Dios. Y en su resurrección, Él no tan solo te está ofreciendo sobrevivir, sino una vida abundante y eterna. El pastor
que te conoce por nombre, ahora te llama a apartarte del pecado y a confiar en Él. Ven a Cristo para salvación. El buen pastor ya entregó su vida para que pecadores como tú sean perdonados y vivan. No endurezcas tu corazón en el día de hoy. No te retrases en tu decisión. Ven a Él hoy y encuentra seguridad que solo su cruz puede proveer. Amado, amada, cada falso pastor te va a fallar. El éxito, el romance, la comodidad, la religión, todos huyen cuando ven al lobo venir. Pero hay un pastor que entregó su vida por ti. Él te conoce. Él te llama por nombre y Él nunca te va a abandonar. Hoy Él te invita a su rebaño. No simplemente para que estés seguro o estés segura, sino para vivir en abundancia bajo su cuidado. Oh, escucha su voz. Escúchala hoy y confía en su corazón. Sigue a tu pastor de regreso a casa.